Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Bueno, vamos a continuar con la lectura de nuestro recurso. Nos quedamos en la página 24. Seguimos en la página 25, por favor, para que todos estén atentos. Voy a compartir pantalla. Ok. Buenas noches, por favor. Disculpe la demora. No te preocupes. Gracias. Ok. Intervención del corredor de seguros. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado. Coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora en los plazos de ley y según corresponda. Aconsejar al asegurado sobre el nombramiento del ajustador más conveniente. Asesorar como si el bien no estuviera asegurado. Respecto de los bienes siniestrados, a fin de intentar la reducción de reclamo, conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. Una vez nombrado el ajustador, el corredor siempre tiene que estar presente, ¿ya? Cuando tenga reuniones con el cliente, porque la función del corredor y asesor de seguros es facilitar las cosas, ¿no? Tan más para el asegurado que para la compañía de seguros o el ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por este. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Hay tiempos que se tienen que respetar. Y hay que ver si es que de repente el siniestro no cae en consentido por una inacción de la compañía de seguros. Por eso es importante que ustedes lean, ¿no?, sobre el tema de pago de siniestros, ¿ya? Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por este, hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro, elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías al contrato. Para ello puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado, ¿no? Si de repente el hecho de un robo era porque quizás la fábrica no tenía pues un sistema de vigilancia o una empresa de vigilancia, pues obviamente en este caso sería necesario, ¿no?, que tomando la experiencia del robo, ¿no?, se pueda contratar. Lógicamente que para ello hay que ver también el costo-beneficio, hay que hacer un análisis, ¿no? De repente contratar una empresa de seguridad te cuesta más caro, ¿no? Entonces hay que buscar siempre una empresa de seguridad que nos dé la garantía del caso, ¿no? Situaciones de infraseguro y sobreseguro, también conocido como supraseguro. Aunque estos temas han sido tratados en el módulo 1, es importante recordarlos en este punto. Se entiende por sobreseguro o supraseguro cuando la suma asegurada es superior al valor real del bien asegurado. Ustedes saben que en los seguros no se puede lucrar. El asegurado no puede recibir más allá de lo que debería recibir como suma asegurada indicada en póliza, ¿no? Ni tampoco esa suma asegurada
debe representar un mayor valor al valor comercial actual del bien, ¿ya? En cambio, en una situación de infraseguro, la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado, ¿ya? Esa labor siempre hay que manejarla de la mano con el cliente, ¿no? Siempre pidiéndole información, si hace renovaciones de equipos, adquisiciones nuevas, ¿no? Nos tienen que informar para pedirlas e incluirlas en la póliza, como mediante un endoso, ¿no? Entonces, esas situaciones no deben pasar. Y es más, inclusive, bueno, en algunos casos, tengo conocimiento de ciertos corredores que le dijeron a su cliente, mira, ¿sabes qué? Una póliza simple, una póliza vehicular, ¿no? Mira que tu valor, tu suma asegurada es tanto, ¿no? Y esta es tu prima. Y el asegurado dijo, pero mira, tan caro, me dice, tan caro, no creo, ¿ah? O sea, hay que rebajar un poco más la suma asegurada. Muchas veces los corredores seguros hacen eso para no perder el cliente, ¿no? Pero debería haber una constancia, ¿no? Ok, tú me estás pidiendo eso, pídemelo por escrito. Yo lo solicito a la compañía de seguros, pero yo te tengo que dejar en claro algo. El día que ocurre un siniestro, no te van a pagar lo que vale realmente tu carro. Te van a pagar la suma que has asegurado, ¿no? Y encima te van a aplicar el infraseguro, ¿no? Entonces, tienes que tener tú mucho cuidado con esas cosas. Como corredor seguro tenemos siempre nosotros que tener una salvaguarda, ¿no? Siempre tener un documento que nos pueda ayudar a defendernos, ¿no? Porque en esas situaciones de siniestro, los asegurados y muchas otras personas pierden la memoria, ¿no? Y por más que tú le digas, pero usted me dijo, ¿se acuerda? No, yo te dije que lo asegures, ¿no? Usted me dijo que estaba pagando demasiada prima. No, yo te dije que lo asegures. Y le tratan de echar la culpa, ¿no? Entonces, por eso es que uno siempre tiene que decirle al cliente, ok, ¿quieres asegurar en esa cantidad a pesar de que tu carro vale 20.000 o quieres asegurar en 15.000? Perfecto, ok. Yo te mandé un correo y tú indícame que lo asegure en esa cantidad, ¿ya? Eso te va a salvar a ti. Mañana más tarde, cuando ocurre un siniestro, ahí sacas el correo, ¿no? Y se lo restrigas en la cara al cliente, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, tú lo estás asesorando para que tenga un buen seguro, para que esté tranquilo, ¿no? Pero estás indicando que tiene que ser de valor comercial, la suma asegurada. Pero lamentablemente suele suceder, ¿no? Que muchas veces algunos corredores doblan la mano, ¿no? Con el fin de no perder al cliente, ¿no? Y piden lo que el cliente les dice, ¿no? Sin embargo, ¿dónde está nuestra asesoría? Se quedó, pues, en el tapete, ¿no? A ver, tengo un chat. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Aldo Barrios. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, es eso, por favor, siempre tengan presente, ¿ya? A la hora, a ver, otro chat más. Soy Amparo. Ah, ya. Ok, Amparo, ahí dice Aldo Fernando Barrios León, discúlpame. A ver, a la hora de contratar un seguro, sea del tipo que sea, hay que tener en cuenta muchos factores. A ver, otro correíto más. A ver, chat. Disculpe. Sí. Mensaje directo. Bueno. Si no es tan importante, por favor ya no me pasen más mensajes de chat que estoy en plena lectura del recurso, si fueran tan amables, ¿ya? A la hora de contratar un seguro, ¿no? Sea del tipo que sea, hay que tener en cuenta muchos factores, que son los que van a servir a la aseguradora para fijar el importe de la prima, el que va a tener que hacer frente al asegurado, desde cuál es el bien determinado a asegurar y los riesgos exactos que se desean cubrir, hasta quiénes van a ser todos los sujetos incluidos en la póliza y cuál va a ser la suma asegurada. A este último elemento, la suma asegurada, hay que prestarle especial atención, ya que si existe diferencia entre esta y el valor del interés el estipulado en la póliza, se producirá una situación de infraseguro o sobreseguro. ¿Qué significan estos conceptos? ¿Cómo afectan al asegurado? Pueden evitarse, claro, con nuestra asesoría, ¿no?
van a afectar al asegurado porque lo máximo que le van a pagar es el valor comercial. Por más que tú pagues una prima de un carro que vale 20.000, estás pagando 25.000, la compañía de seguros, si verifica que el valor comercial de tu vehículo al momento del siniestro no era 25.000, sino 20.000, te va a pagar sobre 20.000. Ahora, obviamente, quizás tú puedas hacer la gestión, ¿no?, de solicitar la devolución de la prima por la diferencia que se aseguró de más, ¿no? En cambio, en una situación de infraseguro, el cliente o asegurado pierde totalmente, ¿no? Porque te van a aplicar la regla de infraseguro. Acá una explicación más detallada. ¿Qué es el sobreseguro? Se produce una situación de sobreseguro cuando el valor de la suma asegurada es notablemente superior al valor del interés asegurado. Es decir, cuando el capital asegurado es mayor que el valor que realmente tienen los bienes para los que se han suscrito dicha póliza. El asegurado que haya caído en esta situación sale perjudicado, ya que durante el tiempo que ha estado sobreasegurado ha estado pagando una prima superior a la que le correspondía para el bien que estaba protegiendo. Y además, en caso de siniestro, la compañía indemnizará el daño efectivamente causado, y tal como recoge la ley del contrato. Si se liquidara un siniestro sobre el sobreseguro, el asegurado recibiría una indemnización superior al valor del bien asegurado y estaría obteniendo un beneficio en vez de un mero resarcimiento por el daño sufrido, que es el objeto del seguro. Si el sobreseguro se ha producido como consecuencia de la existencia de mala fe por parte del asegurado, entonces el contrato será ineficaz. Por otro lado, si no hay dolo ni mala fe, la aseguradora puede, de acuerdo con la ley, retener las primas vencidas y la del periodo en curso. ¿Qué es el infraseguro? El infraseguro es justo lo opuesto al sobreseguro. En esta ocasión, la suma asegurada es inferior al valor real del bien para el que se está contratando el seguro. El infraseguro es una situación que, pese a que puede producirse en muchos seguros, es muy frecuente en las pólizas de hogar, siendo el más frecuente el relativo al contenido de la vivienda. Por eso siempre es bueno estar revisando con el cliente y con el asegurado, ¿no? El monto del contenido en las pólizas de hogar. Es muy importante eso, ¿ya? Y cada vez que el cliente adquiera algún bien, algún artículo, tiene que informar para que forme parte, ¿no?, de la masa asegurada. En caso de que se produzca un siniestro, el asegurado será indemnizado con una cantidad proporcional a la suma asegurada. Tomando como ejemplo un seguro de hogar. Si en el contrato el usuario declara que el valor del contenido de su vivienda es de $10.000, pero en realidad es de 25.000, en caso de siniestro, la aseguradora no le indemnizará por el total de lo perdido, sino que podrá aplicar la regla de la proporcionalidad. De esta manera, la compañía ofrecerá a su cliente una cantidad monetaria proporcional entre el capital contratado y la que el perito haya tasado en el siniestro. Varios seguros cubriendo un mismo riesgo. Otro caso que se puede dar es que un mismo asegurado tenga contratados dos o más seguros con distintas compañías a los que se cubra un mismo riesgo, en las que se cubre un mismo riesgo, perdón, durante idéntico periodo de tiempo. Ante esta situación, el asegurado deberá comunicar a las aseguradoras del resto de pólizas. Si por dolo no informa de esta situación, es decir, que omite a sabiendas que se está errando, en el caso de que se produjera un siniestro estando sobreasegurado, las compañías aseguradoras no están obligadas a pagar la indemnización. Una vez se ha producido el siniestro y que las aseguradoras han sido informadas, estas deberán indemnizar en función de la suma asegurada. Eso sí, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Si se da el caso de que alguna de las compañías ha pagado más de lo que proporcionalmente le correspondía, podrá repetir contra el resto de los aseguradores, es decir, que podrá exigir que le devuelvan la cuantía que no le correspondía pagar. La regla de proporcionalidad. Como también hemos visto en el módulo 1, la fórmula de la regla proporcional es la siguiente, ¿no? Ese es, el infraseguro viene a ser igual a la suma asegurada por los daños sufridos entre el valor real de los bienes.
Repito, el infraseguro será igual a la suma asegurada por el monto de los daños sufridos sobre el valor real de los bienes. Siguiendo el ejemplo citado en el anterior, ¿no? Con una pérdida de $5.000, aplicando la regla proporcional, la indemnización será de suma asegurada 10.000, daños sufridos son 5.000, el valor real es 25.000. Tenemos que la indemnización será $2.000. Al asegurado se le paga menos que el valor de su pérdida debido a que había infrasegurado el bien, convirtiéndose de esta manera en su propio asegurador por la diferencia. Como se puede apreciar, fijar inadecuadamente el capital que se desea asegurar a la hora de elaborar un contrato de seguro acarrea consecuencias, especialmente en los casos de sobreseguro e infraseguro. Si ocurre un siniestro, el asegurado que tenga contratada suma asegurada de más o de menos puede verse seriamente afectado. Por eso es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quieren contratar y cuál es el valor monetario. Ahora vamos a leer lo que es la causa próxima. Como se indicó anteriormente, la causa próxima es la que produce directamente un resultado y a la cual se atribuye la pérdida o daño. Asimismo, es una causa activa que hace poner en movimiento una cadena de sucesos que producen un resultado sin la intervención de ninguna fuerza que provenga de una fuente independiente, o sea, de otra fuente. Adicionalmente a lo indicado, se debe precisar que un siniestro estará o no estará cubierto en la medida que cumpla con el principio de la causa adecuada previsto en el inciso E, artículo 2 de la Ley 29.946, Ley del Contrato de Seguro. Es decir, de lo que se trata es de identificar el acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida y sin el que éste no hubiera ocurrido. Es decir, la causa adecuada o próxima es la principal causa de un daño. En conclusión, si el acto está cubierto en las pólizas de riesgo nombrados o no está excluido en las pólizas de todo riesgo. ¿Cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo el asegurado puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? Hay dos tipos de causas, la real y próxima o legal. La causa real es determinada por la prueba de excepto por o salvo por, es decir, excepto por la acción, el resultado no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si no se hubiera pasado el semáforo en rojo, la colisión no hubiera ocurrido. Para que un acto cause un daño, ambas pruebas deben pasarse. La causa próxima es una limitación legal de la causa real. En casos de responsabilidad civil, si los actos de un tercero rompen la cadena de causalidad, depende de si la intervención fue previsible. La regla general es que el demandado original sea encontrado responsable del daño causado por el tercero como resultado directo de su negligencia, a partir de que fue una probable consecuencia. Así, por ejemplo, cuando el demandado tiene control sobre el tercero o cuando éste se enfrenta a un dilema creado por aquel, es improbable que la cadena de causalidad haya sido rota y el demandado será responsable frente al demandante por el daño causado. La continuidad de responsabilidad es impuesta no solo porque la negligencia original afecta la previsión del tercero, sino porque la negligencia del demandado hace muy probable que el tercero cause daño al demandante. En la práctica, sin embargo, el requisito para que la intervención del tercero usualmente rompa la cadena es que por lo menos la responsabilidad de pagar la compensación represente el total del daño o perjuicio sea distribuido entre dos o más responsables. Así, por ejemplo, si Juan daña o lesiona a Pedro, es predecible que se llame a una ambulancia, que los paradores médicos lo carguen, se lleven a Pedro y lo trasladen al hospital. Este ciclo de intervención continúa en el centro. Ninguna actividad que afecte a Pedro emergería, salvo por la negligencia original. Entonces,
La responsabilidad de Juan continuará hasta que un imprevisible Tomás intervenga, por ejemplo, manejando negligentemente y colisione con la ambulancia, o el paramédico o alguien del equipo del hospital sea tan negligente que constituya una nueva causa del acto. Siguiendo con situaciones de responsabilidad civil, que son las que permiten tener un mejor panorama de este tema, la causalidad en la ley inglesa está vinculada a la prueba legal de lejanía o cercanía y la propia causalidad. Además, que hubo una relación de hecho entre lo que el demandado hizo o dejó de hacer y el daño o perjuicio que sostiene el demandante, que en el momento oportuno era previsible que ese proceder podría causar un daño o perjuicio de ese tipo. Estos tres elementos, deber, lejanía y causalidad, son herramientas que usan las cortes inglesas para limitar el rango de responsabilidad por negligencia. Todos ellos son útiles a su manera. Al final, la decisión es una cuestión de política para los jueces. El siguiente ejemplo nos ayudará aún más a aclarar el concepto de causa próxima en un sentido más amplio. Una pareja joven que alquila un departamento encima de un pequeño supermercado tiene una póliza domiciliaria que cubre los contenidos del mismo contra incendio y líneas aliadas. El propietario de la tienda también tiene su propia póliza multirriesgo que incluye coberturas similares. Una noche la esposa regresa a casa del trabajo, algo más tarde que de costumbre, enciende la cocina eléctrica para calentar la sartén y va al dormitorio a cambiarse. Esto le tomó más tiempo de lo que pensaba y al regresar a la cocina se encuentra que la sartén se ha incendiado y que el fuego se está expandiendo a las cortinas y muebles. Por fortuna, mantuvo la calma, apagó la corriente y llamó por teléfono a los bomberos que pronto apagaron el fuego, ¿no? Luego, en su momento, su esposo presentó un reclamo por los daños causados por el incendio. No habiendo dudas respecto al origen del daño, se pagó el reclamo. Pero al filtrarse el agua utilizada para apagar el incendio por los bomberos, le había causado bastante daños a la existencia del tendero del primer piso. Podría presentar un reclamo por estas si tenemos en cuenta que los daños los causó el agua y no el incendio, suponiendo que no cuenta con la cobertura de daños por agua. A la luz de esta doctrina, la respuesta es que él puede reclamar bajo la cobertura de incendio de su póliza, porque la pérdida se debió directamente a este. En otras palabras, la causa adecuada o próxima de su pérdida fue el incendio, aunque el daño lo causara el agua, por lo que tiene derecho a cobrarle la indemnización a su asegurador. En teoría, la doctrina es bastante sencilla. La pérdida debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado o ser el resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. Quizás un ejemplo más gráfico sea una hilera de fichas de dominó paradas y suficientemente juntas de tal manera que si empujamos la primera y se cae, derrumbará la siguiente y así de forma sucesiva hasta el final de la fila, ¿no? Si el primero es un riesgo asegurado y este causa el siguiente, estableciendo una cadena, la pérdida estará cubierta bajo la póliza. Un incendio o cualquier otra pérdida pueden ocurrir como consecuencia de un riesgo excluido por la póliza, pero se sigue aplicando la misma doctrina. ¿Cuál fue la causa directa? ¿Ha habido alguna interrupción en la cadena? Es lo que siempre se tiene que verificar. Ya en un caso ocurrido en 1908, el juez dio una definición que todavía se cita, de lo que constituye causa próxima, que coincide básicamente con lo que en nuestro derecho es la causa adecuada. Dijo, la causa próxima es la causa eficiente y activa que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado sin intervención de alguna otra fuerza que se iniciara y trabajara activamente originada en una fuente nueva e independiente. Jurídicamente, para que una conducta sea causa adecuada de un daño, es necesario que concurran dos aspectos. Un factor inconcreto debe entenderse en el sentido de una relación de causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la conducta debe haber causado daño, es decir, el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor.
Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesaria la concurrencia del factor in abstracto para que exista una relación de causalidad adecuada. Este factor se entiende como la conducta antijurídica abstractamente considerada de acuerdo con la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el acontecimiento ordinario de los acontecimientos, debe ser capaz de producir daño. Si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor inconcreto. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de los dos factores para que se configure una relación de causalidad adecuada. En caso de nuestra jurisprudencia, se dijo, nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido tres presupuestos. La existencia del daño causado, el hecho causante del daño revestido de dolo, culpa o mediante un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad peligrosa y la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado. En el Perú, ha sido recogida por el artículo 1985 del Código Civil de 1984 en la sección de responsabilidad civil extracontractual. Para que una conducta sea causa adecuada de un daño, es necesario que concurran dos aspectos, un factor inconcreto y un factor inabstracto, como ya lo hemos leído. En consecuencia, es necesaria la concurrencia de los dos factores para que se configure una relación de causalidad adecuada. Principios jurídicos del seguro. El propio Urquizo es un estudioso de los seguros conocido mundialmente, cita un caso de nuestra jurisprudencia que dice como sigue. Nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido tres presupuestos. La existencia del daño causado, B, el hecho causante del daño revestido de dolo, culpa mediante un bien riesgoso o peligroso o el ejercicio de una actividad riesgosa, y C, la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y el daño causado. Ejemplo de siniestro, responsabilidad civil. Una pérdida podría tener su origen en la negligencia no del asegurado, sino de un tercero o de una persona que está a su servicio. Esto se llama responsabilidad vicaria, que es una responsabilidad legal indirecta. Por ejemplo, la responsabilidad de los subordinados o de los padres por los actos de los hijos menores de edad que viven bajo su custodia. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio, y el propietario del inmueble reclamaría bajo su propia póliza domiciliaria o de incendio, y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Como es sabido, legalmente el propietario tiene el derecho a demandar al electricista por negligencia y cobrarle, pero a partir del nombrado principio de indemnización no puede cobrar dos veces por el mismo daño. Y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente, en este caso el electricista. Máxima buena fe. No lejos del taller de un constructor de botes, un hombre que tenía un almacén, al producirse un incendio en el taller contiguo, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y 2 días después se volvió a encender y se extendió al almacén. No tan preocupado porque ya tenía una póliza, se apersonó el asegurador y presentó su reclamo. Se apersonó al asegurador y presentó su reclamo. Mas a su proceder no le pareció muy transparente, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Ante la denegatoria, el dueño del almacén decidió recurrir a la corte para cobrar la indemnización, pero el juez apoyó la negativa del asegurador a pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe. Por sus eventuales consecuencias, en la doctrina de la máxima buena fe y por lo interesante que resulta jurídicamente,
Vale la pena comentar el caso inglés de la Ley de Rehabilitación del Transgresor de 1974. Esta ley modificó la obligación de revelar información. Así, una persona que ha sido penada ha cumplido su condena y ha seguido por el buen camino durante el tiempo estipulado, tiene derecho a considerar la condena como extinguida. En consecuencia, puede hablar y actuar como si nunca hubiera cometido el delito. Si hubiese sido condenada, más aún, tendrá el derecho de denunciar, iniciar una querella, en nuestro caso, por difamación contra cualquiera que revele su prontuario. Alguien que estuviese enterado de los hechos, por ejemplo, un corredor que esté tramitando el seguro de su cliente, puede encontrarse con que tiene que mentir, verdad legal, con el respaldo de la ley, si más adelante, al investigarse un reclamo, sale a luz una condena extinguida, esta no constituye causal de rechazo para un asegurador. Diligencia razonable. Las Cortes de los Estados Unidos, a diferencia del estatuto inglés, no imponen al asegurado el deber de revelar aspectos que pudieran haber sido obtenidos a través del ejercicio de la denominada diligencia razonable. En un caso paradigmático, el propietario de una nave no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta que le hubiera enterado que su embarcación había encallado. Y más adelante, obtuvo una póliza de pérdida total. La cobertura fue declinada por el asegurador, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, el asegurado no había procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero la Corte no aceptó aplicar la regla británica y ordenó el pago. ¿Por qué no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando dicha noticia o simular, ni que sospechara del encallamiento? Resumiendo, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no los que debería conocer. No revelación de hechos. En otro caso paradigmático, la Corte Suprema del Estado de Ohio, en los Estados Unidos, explicó por qué en una póliza de incendio se aminoran las exigencias. En este caso, el asegurado incumplió con informar al agente de seguros que poco antes el edificio a asegurarse había tenido o sufrido un incendio y que sospechaba que el fuego había tenido origen incendiario, o sea, que había sido provocado por mano humana. La Corte sostuvo que el asegurado no estaba obligado a revelar el incendio previo. La no revelación por el asegurado de un hecho relevante constituye un problema, solo si se hizo con intenciones fraudulentas. Seguimos con el ejemplo de siniestros de la causa adecuada. Hay pocas circunstancias donde la prueba, excepto por, no funciona. Los principales ejemplos son causas concurrentes, cuando dos actos negligentes separados se combinan para causar un daño a un tercero. Cada actor es responsable, aun cuando el daño no hubiera ocurrido sin la negligencia del otro actor. Causas suficientes combinadas, cuando el daño resulte de dos actos negligentes separados, cualquiera de los cuales hubiera sido suficiente para causarlo, ambos actores son responsables. En los Estados Unidos se sostiene que cuando dos partes son igualmente negligentes, pero solo una causa el daño a una tercera persona, la carga de la prueba pasa a las partes negligentes, quienes tienen que demostrar que no lo causaron. Se podría resumir lo indicado que la póliza paga cuando la pérdida es el resultado directo de un riesgo contra el cual se ha asegurado y cuando no ha habido intervención alguna de una nueva fuerza que podría ser un riesgo excluido o uno que no esté asegurado. Ambos casos no cubren todas las posibles variaciones de circunstancias y los casos reales motivan con frecuencia que se tenga que recurrir al Poder Judicial para resolverlos. Se dan situaciones en que hay riesgos concurrentes o en los que se hace presente un riesgo excluido luego de la ocurrencia del riesgo asegurado. Es importante, en todo caso, no olvidar la definición examinando cada caso a la luz de la misma. Observación de las cláusulas de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención. Las cláusulas de garantía, descripciones de seguridad o medidas de prevención deben tenerse en cuenta más
el cumplimiento sustancial de las mismos y su eficacia efectiva que su cumplimiento literal. No se debe sancionar al asegurado por incumplimiento de garantías o medidas cuya observancia no hubiera evitado el siniestro. A veces sucede que cuando la compañía de seguros, por ejemplo, si va a asegurar por incendio o por robo un determinado bien, a ver, por ejemplo, una fábrica, de repente en su análisis de riesgo detecta que por su lejanía, pues, está propenso a que haya un siniestro de incendio y cuyos daños puedan ser muy severos, ¿no? Entonces le puede poner quizás de garantía que ponga, pues, detectores de humo, ¿no? Que ponga los famosos sprinklers, que habilite y entrene, ¿no? Para, cuando sea el caso, una brigada contra incendios, ¿no? Que esté conformada por los mismos trabajadores. Y ese tipo de situaciones, nosotros como corredor de seguros, si recibimos esas recomendaciones de la compañía hacia el asegurado, nosotros tenemos que hacer el seguimiento para que el cliente pueda cumplir con esas indicaciones, ¿ya? Y no es solamente que las coloque, sino que deben estar funcionando. La compañía de seguros, ¿no? En el caso de un siniestro, suponiendo que ocurriera el incendio en esta fábrica, va el perito, va el ajustador y verifica pues que al abrir los sprinklers, ¿no? Estos no se activaron. ¿Por qué? Porque no estaban conectados a una red de agua, ¿no? De agua interna. O porque los detectores de humo, pues se había salido un cablecito y no estaba conectado a la corriente eléctrica. Por lo tanto, al momento del siniestro, si bien es cierto, estaban colocados, pero no funcionaban de manera efectiva, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, al menos en los seguros patrimoniales, tanto de incendio como de robo, ¿ya? Y otra cosa más, cuando le exijan garantías a nuestro cliente, nosotros tenemos que ver que las garantías que están pidiendo sean las adecuadas para el tipo de riesgo que se desea asegurar. Deben darte o pedirte garantías adecuadas para un tema de robo. No para un robo te van a pedir, pues, no te van a estar pidiendo, pues, un sprinkler, ¿no? O una red interna de agua. Eso no va a ser efecto para, ¿no? Para el, ¿cómo se llama? Para el robo. Sin embargo, ¿no? Para el caso de incendio, eso sí va a ser necesario, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy, muy, pero muy pendientes siempre de lo que la compañía pida, ¿no? Y si es que lo que está pidiendo la compañía es lo adecuado y se ajusta a las necesidades y vicisitudes que puede tener el riesgo que está pretendiendo asegurar, ¿ya? Ok. Con esto estamos concluyendo la lectura de este recurso de liquidación de siniestros. ¿Alguna consulta? Me están quedando 2 minutos. ¿Alguna consulta que deseen hacer ustedes, estimados? Por favor, aprovechemos estos 2 últimos minutos que nos quedan, ¿no? Para poder conversar un poquito. O todo está claro, todo está bien, todo ha sido entendible. Ok, Jennifer, Juan Carlos, Verónica, Amparo, Todo claro, profe. ¿sí? Glenny, Cintia Escalante, Elida Ávila, Edwin, todo está correcto. Ok, Sí, profesor, todo está ok, correcto. ok, perfecto. Entonces, procedo a retirar, mis estimados. Nos estaremos viendo en nuestra clase, nuestra hora opcional, para ver, ¿no? Salvo que ustedes me digan que no desean tomarla, porque tenemos una hora opcional, pero eso depende, ¿no? De ustedes. ¿Quieren que hagamos la hora opcional como hicimos la semana pasada? Perdón, no escuché. Estimados. Profe, buenas noches. Edwin Zapa, sí está de acuerdo, por favor. Sí, la hora opcional. Ok, ok, listo. Nos estamos viendo, entonces yo paso la invitación. Ok, muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos y sigan cuidándose, por favor.
Buenas noches, Buenas profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.